a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar sentada en esta mesa junto a grandes luchadores que así como dicen, tal cual nos marcan el camino. Bueno, por ahí para contarles, entiendo que acá hay compañeros y compañeras de otros países también, contarles que el organismo de derechos humanos Nietes nace en el 2019, en un año en donde todavía estaba gobernando Mauricio Macri. Nos organizamos dándonos cuenta de que estamos en un contexto neoliberal y que tanto la gran mayoría, la identidad en ese momento era estudiantes. Hoy ya hay varios y varias trabajadoras y trabajadores, pero en ese momento eran muchos estudiantes secundarios y universitarios y nos dábamos cuenta de que nos estaba uniendo la calle y la resistencia y la toma de las universidades, y ese fue un poco el contexto. Al momento de construir nuestro organismo, y así como heredamos ese canal de abuelas, de madres y de hijos, empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es la particularidad nuestra? ¿Qué cosas continuamos de esa lucha y cómo poder hacerlo? ¿Cuál es en ese deber, o ese deber que lo sentíamos así, ¿no? Como una responsabilidad. Y lo que pensábamos principalmente era que era importante que toda la juventud se sintiera representada o que sintiera que pudiera ser parte de este organismo. Que ya no hay una cuestión filiatoria necesariamente, sino que nos vamos alejando y cada vez somos más también, e intentar construir como una identidad de Nietes y en toda la juventud, ¿no? En esto de decir, bueno, que cualquier nieto o nieta se pueda sumar y pueda sentir que esa historia la puede contar, que es importante que si no hay nietos y nietas de determinadas personas organizados, puedan estar siendo historias contadas por otros y por otras. En los centros de estudiantes, que en esas secretarías de derechos humanos haya estudiantes pensándose como nietos y nietas de esta historia, y que también la juventud pensara que su presente, y bueno, y hoy lo podemos pensar más que en ese momento, había sido una condición de posibilidad de esa dictadura para el presente que estábamos habitando y para el presente que estamos habitando hoy también, ¿no? Que sin esa dictadura y sin el homicidio de esos 30.000 compañeros y compañeras, el presente de hoy, con la crudeza que tiene, no sería posible, ¿no? Que eso fue necesario y que lo que hicieron fue desmantelar una organización muy importante. Y actualmente nos pasa que damos charlas y mismo con discusiones y conversaciones que tenemos cuando nos juntamos, nos pasan dos cosas. Una tiene que ver con que la identidad de que los jóvenes hoy muchos están sobrepasados de trabajo o con trabajos muy individualistas, y que ninguno se piensa organizado ni con su identidad de trabajador, ¿no? Como que es muy difícil encontrar pibes de 20, 22, 24 años, 16, porque las pibes de 16 también están trabajando, que se sientan parte de su colectivo. Y que en aquellos casos, en los jóvenes que tienen el privilegio en este contexto de tener un trabajo formal, estén sindicalizados. Entonces empezamos a problematizar, bueno, ¿por qué esos jóvenes están están viviendo para trabajar, no están trabajando para vivir? Porque el contexto neoliberal en el que nos encontramos nos lleva un poco a eso, a tener un montón de horas de trabajo y a irnos de nuestra casa trabajando y volver de nuestra casa de noche y del trabajo de noche, y encontrarnos ahí, con eso, ¿no? Con que no hay una identidad colectiva y que nos cuesta un montón construirla. Entonces me parecía que estaba bueno esto que surgía en el último panel de la creatividad, y que nos venimos preguntando eso, ¿no? En estos nuevos modos que tiene el trabajo también, que muchos se consideran sus propios jefes, y a veces es difícil identificar que tu jefe está haciendo pedido ya realmente, ¿no? Y que realmente hay ahí una patronal para la que estás trabajando y que no la estás viendo y que te estás sintiendo autónomo. Bueno, hay algo en el sentido del trabajador que es difícil que es difícil construir y problematizar. Eso por un lado, ¿no? La organización. Y por el otro lado, que muchas veces cuando hablamos de los 30.000, que hablamos, es algo muy lindo lo que pasa con ese número y con esos compañeros, porque los podemos hablar como un todo, pero al mismo tiempo, y se enmarca ahí una unidad que adentro tenía mucha diversidad, ¿no? Y que pensaban y construían ese mundo de formas muy distintas. Identificar con los jóvenes que esos 30.000 eran trabajadores, que es algo que acá también sale, ¿no? El 67% era trabajador. Bueno, eso también es difícil de construirlo, y muchos lo piensan como, bueno, estudiantes. Y el sentido del trabajador en nuestra generación está súper desvalorado.
Así que nada, esas son un poco las problemáticas que nos traen acá como organismo y muchas gracias por... Muchas gracias, compañera. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? No se escucha nada, ¿eh? Ahí va mejor. Me alegra mucho estar aquí. Venimos recientemente de la casa de Norita Cortiña. Hoy cumpleaños. Y, ¿saben? Tengo un problema existencial que lo pueden resolver ahora. Ustedes nos ven, pero nosotros de aquí arriba no lo vemos a ustedes. Entonces, por favor, enciendan las luces. Así podemos vernos. Porque si no nos vemos, ¿cómo podemos trabajar y luchar juntos y juntas? Creo que este es el problema. No somos actores, sí somos actores de la vida, pero no actores de teatro, que también representan la vida. Simplemente compartir algunas brevemente. En primero quiero darles un fraterno abrazo a todos aquellos sindicalistas, hombres y mujeres que están aquí presentes para acompañarnos el 24 en la lucha para reivindicar el derecho de verdad y de justicia a 50 años. Miren, en estos 50 años pasamos muchas luces y sombras. No solo el golpe militar, todo lo que vino después. Y eso también es doloroso. Pero también, a pesar de ese dolor, también tenemos que tener presente la resistencia, el esfuerzo por construir un nuevo amanecer para la patria. Hoy estamos viviendo el oscurantismo, estamos viviendo el negacionismo y un discurso del odio. El mundo no está bien, está patas arriba y tenemos que ver qué hacer. Hoy la compañera que nos precedió habló de la unidad. Sí, la unidad en la diversidad. Porque si todos pensamos lo mismo sería una desgracia. Caeríamos en el totalitarismo. La gran riqueza de los pueblos es la diversidad. Una educación liberadora y constructora para nuestras patrias, para este continente y el mundo, que hoy también lo necesita. El movimiento sindical es una fuerza extraordinaria de construcción colectiva, de comunidad, de encuentro, de ver cómo vamos a... Los diagnósticos los tenemos todos. Sabemos lo que hemos pasado. Yo y muchos de los que están aquí somos sobrevivientes. Pero no nos quedamos en esto. Somos sobrevivientes y seguimos en la lucha para construir que no le roben la alegría y la esperanza a las nuevas generaciones. Esto es lo que tenemos que hacer. Y entonces es muy importante esta unidad en la diversidad. Por favor, le quiero decir a los dirigentes políticos, déjense de las internas. Aquí hay que trabajar juntos y juntas. Porque con las internas se miran el ombligo y no pueden construir absolutamente nada. Hoy es un desafío muy grande, no solo para la Argentina, cuidado con eso, para todo nuestro continente, cuando vemos el imperio que está atacando a los países latinoamericanos, pero cuánto silencio, traiciones también hay.
de países que callan. Y encima nosotros aquí en Argentina tenemos un presidente aliado con el imperio y con los genocidas de Israel. No puede ser esto. La paz no se regala, la paz se construye. Únicamente a través de la construcción y del desafío podemos llegar a construir la patria grande. Yo no me voy a extender porque son muchos los compañeros, compañeras que van a expresar sus preocupaciones y compartirlas. Simplemente tengamos la fuerza de la esperanza, la rebelión de las conciencias. Sin rebelión de conciencia no hay cambio ninguno. Vamos a estar de vuelta en el mismo lado. Es necesario asumir el desafío de la rebelión de conciencias, porque hoy tenemos que volver a reconstruir muchos aspectos, cosas, leyes y derechos del pueblo mancillados. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, una alegría. Uno se siente bastante como en su casa. Estoy entre gente amiga, estoy con mi hermana de la Asociación de Madres, Carmen, estoy con compañeros y compañeras con los que hemos recorrido muchos caminos. Estar con Adolfo es saber que voy por el camino que tiene que ser. Camino con mi hermano, les presento a mi hermano también, Daniel Antocolet, siempre vengo con la foto. Un abogado experto en Derecho Internacional Público, seguro que dio clases en tantas universidades y en más de una le pidieron que se fuera, debo decir, porque era muy bocón. Él decía claramente cuál era su ideología. Incluso fundó la asociación, contribuyó a fundar la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Era un poco principista, ¿qué decir? Somos principistas todos, hay que ver hasta dónde se tensa la cuerda del principismo. Él enseguida rezongaba, era bastante rezongón, se retiró de esa asociación y en el año 2011 una asamblea de esa asociación armó un alboroto cuando Sebastián Rey, un joven experto en Derecho Internacional, propuso que la última sesión, creo, se dedicara al único experto en Derecho Internacional que está detenido, desaparecido. Y no se pudo. 2011 no se pudo conseguir. Así que me doy cuenta de que el nombre de mi hermano es recordado en los círculos en que él actuaba ideológicamente y profesionalmente con cierta polémica, ¿verdad? Pero bueno, era un gran tipo, Daniel, con un sentido del humor muy lindo, un poco parecido, lo encuentro yo, al sentido así un poco irónico de Eduardo Duhalde, ¿se acuerdan? Así, medio cancherito, pero una persona quizá demasiado generosa, muy buen tipo, y si no lo hubiera sido tanto, tenía derecho a vivir. Quiero recordar también, Daniel está en una baldosa, su nombre está en una baldosa como las que ponemos en las veredas de las ciudades. Buenos Aires da buena cuenta de sus propias heridas, realmente, con placas, baldosas, árboles que recuerdan a nuestros hermanos y hermanas. Y hemos hecho poner otra baldosa al lado de la de mi hermano, que es la de Jorge Tanco. Quisiera un poco, en cierto modo, hacer mi homenaje a la gente trabajadora y a los sindicalistas en la persona de Jorge. Un buen mozo que andaba por ahí por el Sanatorio Güemes, lo secuestraron en septiembre en pleno día del Sanatorio Güemes y logré encontrar a su hija menor, de las dos hijas que él tiene. Hoy ella siente orgullo, antes sentía cierta incomodidad frente al nombre del padre. Hoy sabe quién es su padre, sabe lo que buscaba, siente orgullo cuando va el 24 de marzo con la foto en alto de Jorge. Y me lleva esto a decir muy brevemente
sobre todo a los compañeros que están aquí, que son de otros países. No voy a detallar cómo nacieron las madres, desde luego, es muy conocido. Sí quiero destacar el hecho de que todas las hermanas también hemos ido viviendo junto con ellas un aumento de nuestra conciencia, un aumento de nuestro conocimiento, desde luego, el ir conociendo cada vez mejor qué lugar ocupamos en el mundo, ¿verdad? Como quería y sigue queriendo en su obra Paulo Freire, saber quién es uno, a quién le sirve, a quién le hace daño. Lo fuimos aprendiendo junto con las madres y ellas fueron creciendo su conciencia sobre el número de desaparecidos, sobre los motivos por los cuales hay desaparecidos, no solo en la Argentina, no solo en la patria grande, en Europa los hay, y me refiero a desaparecidos por razones políticas, no estoy hablando de la millonada de desaparecidos y desaparecidas por conflictos internos, guerras, comercio, trata y migración. Esa conciencia llevó a las madres, a las abuelas, pero a las madres, abuelas, familiares y expertos, no solo de la Argentina, de varios países del mundo, a reunirse convocados por religiosos, en realidad, y eso da una pauta fundacional a lo que se formó en Costa Rica en enero del año 1981, que fue una federación en la cual yo pongo mucho esfuerzo, que es FEDEFAM, la Federación de los Familiares de toda América Latina. Casi quería yo llamar a mis palabras un obstinado presente, o nuestro obstinado presente. Frase magnífica, según mi criterio, frase de las que trabajan dialécticamente con la sociedad, de Julio Cortázar, que estuvo en el coloquio de París, primer coloquio donde se reunieron familiares, expertos, funcionarios de Naciones Unidas, de la OEA, tengo entendido, por primera vez para hablar colectivamente, para hablar en París, en un gran encuentro de la desaparición forzada. Y así fue así fue concretándose la idea de redactar un tratado. Redactar un tratado también podría estar 10 minutos, aunque no he estado yo en las discusiones, verdaderas batallas campales, por una frase. Por ejemplo, por la frase que debe dejar plasmado en un tratado de nivel internacional quién es el desaparecedor. Es el Estado, es decir, el gobierno que cada Estado se da, como sostenemos en madres, quienes son madres y quienes no somos madres, pero con ellas trabajamos, como sostenemos fuertemente, el Estado es el responsable es la garantía de defensa de derechos de su soberano territorio. Pero ¿y la trata? ¿Y los narcos allá en México y en Colombia? La discusión sobre una frase demora la sanción de un tratado. Finalmente hubo un triunfo del consenso y surgió la aprobación, se aprobó definitivamente una convención de largo nombre, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Diciembre del año 2006. Adolfo estas cosas las conoce bien también. Y ahí dijimos, qué alivio, ya está la convención. No sabíamos que empezaba más trabajo. El trabajo de hacer que los estados la firmaran, pero no solo la firmaran, la ratificaran, lo cual los compromete realmente, y sobre todo la cumplieran. Es bastante arduo ese proceso, y ese proceso impulsa al diálogo que FEDEFAM, del cual las madres, las abuelas, los familiares somos miembros, por tanto, miembros muy, muy activos y miembros fundadores. FEDEFAM comprende que la aplicación de es decir, el pedir que se cumpla esa convención,
motiva, impulsa el trabajo de relación con las asociaciones hermanas de los distintos países de América Latina. Bueno, mi homenaje a Jorge Tanco es... no estaba registrado Jorge Tanco. ¿Cuántos desaparecidos? No sabemos quiénes son porque no están registrados. Y fue secuestrado en septiembre del primer año de la dictadura en un sanatorio que tampoco es una pequeña clínica en qué rincón del país, en el Sanatorio Güemes. Eso me hace, me lleva, un poco artificialmente quizá, mucho más me lleva esta reunión, y siento mucho haber tenido que perderme la reunión, el encuentro de la mañana, lo siento mucho realmente, porque todo lo que es interamericano y lo que es internacional, sé yo que sea palabra o sea acción, repercute en la Argentina. Y todo aquello que intentamos y hacemos en la Argentina vibra en el resto del mundo. Somos una red que no puede sino trabajar junta. Por eso termino con unas palabras, unas solas palabras de Jorge Tayana. Jorge Tayana, gran conocedor de América Latina, gran conocedor en realidad de las relaciones internacionales, pero con trabajos tan concretos como ser secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haber sido secretario, haber sido embajador en Guatemala, haber sido nuestro canciller y, aclaro, siendo canciller o siendo secretario de la OEA, en la más pequeña de las baldosas, en algún rincón de Buenos Aires, podíamos estar poniendo la baldosa con Jorge Tayana, un verdadero compañero que es un verdadero militante. Jorge escribe que cuanto más autónomo es un país, él llama autonomía a la situación de defensa de lo que necesita ese país. Cuanto más autónomo es un país es porque más integrado está regionalmente. Valoro, por lo tanto, tantos momentos en que ha habido reuniones de las dos CTA y con importantes compañeros de la CGT en sede de las Madres. Yo extraño esas reuniones, les recuerdo que la sede está abierta para que eso prosiga, pero sea en la sede de las Madres, sea al aire libre o bajo un árbol o en cualquiera de las grandes sedes sindicales, sigamos reuniéndonos porque va por ahí. Se ha dicho claramente hoy, organismos de derechos humanos, personas de corazón limpio y gremios y sindicatos juntos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poco de nuestra historia, que empezó, a mí acordarme de esta fecha de 24 de marzo me trae mucha tristeza, porque a partir de ahí ya había algunos desaparecidos en el 75, pero a partir del 76 fue tremendo. Bueno, yo soy hermana de un desaparecido, pero ahora soy integrante de Madres desde hace un tiempo y tuve el gran honor de que la EVE y las Madres me hayan hecho madre de Plaza de Mayo. Voy a contar un poco cómo empezamos las Madres. Yo en los principios acompañaba mucho a mi madre y yo siempre digo que esta continuidad, que todavía después de tantos años que somos muy poquitas ahora, se logró gracias a la unión de las madres. Porque en las Madres en ese momento se salía a hacer los trámites supuestamente legales, que era la presentación de un habeas corpus, que eso quiere decir pedir el paradero de tu desaparecido, pero se dieron cuenta que así individualmente no se lograba nada, porque la respuesta era siempre la misma, no están en ningún lado. Yo inclusive de mi hermano han pedido a un primo mío, integrante del gobierno, tenía un puesto muy importante en el gobierno español, mandó a la embajada española también el paradero
de mi hermano, pidiendo el paradero de mi hermano, y a mí me llamó el cónsul a mi trabajo para decirme que le habían contestado exactamente lo mismo que a nosotros, que no estaba en ningún lado. Entonces, en una de los tantos lugares donde íbamos, esta vez fue en la iglesia Stella Maris, que es la iglesia de la Marina de aquí, había un grupo de madres. Ese día eran tan crueles, ese día hasta las hicieron descalzarse, les revisaron hasta los zapatos. Y había un obispo que supuestamente decían que supuestamente nos podía ayudar, era todo mentira. Y una de las madres, yo siempre digo una de las mejores madres, como decía Eve, Azucena Villaflor de Vicente, una madre de Avellaneda, dijo, individualmente no hacemos nada, tenemos que salir todas juntas a las calles. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde no vamos? Bueno, ¿dónde vamos a ir? A la Plaza de Mayo, que es la plaza emblemática del país. Bueno, la primera vez que fueron fue un sábado, eran 14 madres nada más. Y bueno, se dieron cuenta, claro, que no había gente, porque la idea de eso era juntarse, pero también para que la gente común, el pueblo, todo supiera lo que estaba pasando en el país, porque lógicamente que se ocultaba. Bueno, ese sábado se dieron cuenta de que no pasaba gente, porque es un lugar donde pasa mucha gente los días de semana, porque hay un montón de trabajos alrededor. Bueno, después decidieron ir un jueves, y bueno, el jueves el jueves anterior cumplimos 2.500 marchas en la Plaza de Mayo. Nunca más se dejó de ir a la plaza. En algunos momentos el gobierno militar no permitía, porque decía que había que circular, que es lo que hicieron las madres, porque se lo dijeron los mismos militares. Y cuando no podían en la Plaza de Mayo se juntaban en otra plaza, pero la marcha siguió siempre. Y bueno, con el tiempo algunas madres fueron apareciendo porque, por ejemplo, yo cuento siempre lo de mi madre. Ella estaba entregando un habeas corpus en La Plata, en una oficina en La Plata, y se encuentra con otra madre que le dice, ¿qué te pasó? Me llevaron un hijo. Bueno, todos los jueves a las 3:30 de la tarde, las madres marchamos en la Plaza de Mayo. Y eso fue, de esa manera y de algunas otras también, fue lo que logró que después éramos muchísimas, no solamente de Buenos Aires, sino muchas veces algunas venían de las provincias del interior. Aparte hubo filiales en algunos lugares, por ejemplo en Neuquén. Hoy sigue habiendo 3 filiales nada más, porque somos muy pocas, una en Tucumán, otra en Mar del Plata y otra en Mendoza, pero nosotras seguimos siempre los jueves. Y bueno, y realizando muchas otras cosas. También está el por qué se empezó a saber en el mundo. Eso tuvo que ver el Mundial del 78, cuando los periodistas holandeses, en vez de ir a la cancha, fueron a la Plaza de Mayo, que era un jueves, y eso lo comunicaron al mundo. Y a partir de ahí, las madres empezaron a viajar al mundo. En el 78 ya la primera vez fueron a Estados Unidos, algo muy gracioso, porque como siempre de Eve no nos podemos olvidar nunca, cuando decía cosas graciosas, cuando nos retaba y cuando todo, porque dice, vamos a ir por primera vez, vamos a viajar al exterior, a Estados Unidos, y no sabemos decir ni yes. De Estados Unidos viajaron directamente a Italia, la citó Pertini, que era el presidente de ese momento, muy de los nuestros. Desde ahí mismo le mandó un telegrama a Videla, criticándolo y diciéndole, bueno,
Y bueno, y después recorrieron el mundo prácticamente y nunca, nunca más dejamos de ir a la plaza y de luchar por los nuestros. Que no se lo llevaron, no se lo llevaron porque sí. Yo digo siempre que ellos sabían muy bien a quién se llevaban, porque había también gente que decía, no, si vos estabas anotado en la libreta de uno ya te llevaban. Es mentira. Puede haber sido muy pocos. Mi hermano estaba en clandestinidad y mi esposo le salió de garante de su alquiler, se mudó con su compañera, que después se llevaron a los dos, y de mi esposo tenían todos los datos y nunca lo vinieron a buscar por eso. Ellos sabían muy bien a quién se llevaban porque sabían que eran trabajadores, estudiantes, pero eran revolucionarios. Eso es, eran revolucionarios, por eso se los llevaron. Bueno, no lo quiero hacer muy largo, todavía seguimos en nuestra lucha porque decimos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y así vamos a seguir mientras podamos, mientras nos dé el cuerpo, mientras nos dé la cabeza y después siempre le pedimos a los jóvenes que sigan nuestra lucha, para que eso no vuelva a suceder nunca más, ni en Argentina ni en el mundo. Si una persona comete un error, llevarla presa, juzgarla y darle la condena que se merezca. No hacer lo que nos hicieron a nosotros, de matarlos, de torturarlos, como hicieron también con las 3 mejores madres, en diciembre del 77, entre ellas Azucena, que la nombré hace un rato, que fue porque la Marina puso a Astiz, infiltró a Astiz en el grupo de las madres diciendo que tenía un hermano desaparecido, que él se hizo pasar como Gustavo Miño, y después en la iglesia de Santa Cruz, cuando estábamos las madres, se estaba juntando dinero y firmas para sacar la primer y única solicitada en aquel momento, que no permitía poner los nombres de los desaparecidos. Tenía que ponerse el nombre de la persona que estaba en eso, que participaba en eso, que salió en el diario La Nación el 10 de diciembre, y el 8 de diciembre, estando en la iglesia Estela Maris, Astiz señaló a las 2 de las madres que estaban ahí, Azucena no estaba, y a una de las monjas francesas y a un montón de gente que estaba en la iglesia. Y al otro día, el 10 de diciembre, al otro día Eve y Azucena se juntan con mucho miedo a decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y Eve dice, bueno, empecemos a buscar a las madres. Azucena le dijo, no, tenemos que seguir buscando a nuestros hijos, a las madres que los busquen los abogados. Vamos a seguir. Al otro día ella iba a comprar el diario para verla solicitada, se la llevaron a ella de cerca de su casa ahí en Avellaneda, en Sarandí. Así que esos son algunos ejemplos de nuestra lucha que vamos a seguir siempre, siempre, como dije recién, mientras podamos, vamos a seguir. Y bueno, y sobre todo luchar contra este gobierno, que es otra dictadura que tenemos en el país. Pero es una dictadura elegida por el pueblo. Así que el pueblo se tiene que dar cuenta ahora a quién tiene que votar, que no fueron solamente los jóvenes los que votaron a Milei, no fueron que le echan la culpa a los jóvenes. Todos tenemos que saber a quién votar y sacar de una vez por todas a esta gente de nuestro país. Gracias. Y bueno, los esperamos el 24 a todos en la plaza. Muchas gracias. Bien, compañeros, compañeras, llegando al final de una jornada que desde que la iniciamos con los primeros testimonios nos llena de fuerza, nos llena de convicción y además nos llena de compromiso. Nosotros no hacemos un ejercicio de la memoria con
con un afán nostálgico, ni para reivindicar a los que luchando y dando la vida quedaron en el camino. Lo hacemos con un profundo compromiso con este presente que estamos viviendo. Este mundo es un mundo peor que el mundo en el que nuestros compañeros desaparecieron allá en la década del 70. Es un mundo donde se comete un genocidio a cielo abierto, como el de Palestina. Es un mundo donde los líderes de las naciones que supuestamente se ufanan de ser el centro, la cúspide de la civilización, la cuna de la democracia y del pensamiento de la libertad, miran para el costado mientras todo esto sucede. Es un mundo donde hay un personaje allá en la Casa Blanca que tiene una lista de países a los que va a invadir y que ejerce una especie de condición de gendarme planetario sin que las Naciones Unidas, sin que ningún organismo internacional sea capaz de decir nada. Es un mundo donde un presidente como el que nosotros tenemos, un personaje patético, grotesco, que podría haber sido en otra época una especie de payaso. Sin embargo, el hecho de ser ladero de ese que se cree dueño del mundo le permite pasearse por distintos países y recibir el abrazo de líderes que pertenecen a esta forma de fascismo, esta nueva, que de nueva no tiene nada, esta derecha recalcitrante que otra vez empieza a enseñorearse y pretende adueñarse del destino de nuestros pueblos. Y esto lo vamos a resolver por el mismo camino que lo hicieron aquellos jóvenes que pagaron con su vida. Y estoy convencido de que los que quieren tener el sentido de la humanidad con la sangre de los que menos tienen, van a fracasar en su intento. Y que es un compromiso del movimiento popular, del sindicalismo, de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones estudiantiles, de todos los que defienden la democracia, enfrentar estas expresiones. Nosotros tuvimos momentos mejores y momentos peores. Tuvimos momentos en el que recuperamos derechos, como fue el gobierno de Néstor Kirchner, que lo primero que hizo al asumir fue pedir perdón al pueblo argentino en nombre del Estado. Que abrió las puertas de la Exesma, que fue capaz de convocar a las madres de Plaza de Mayo, ponerlas en el sitial en el que nunca habían estado. Madres que tenían el reconocimiento de otros jefes de Estado del mundo, pero nunca de un jefe de Estado de la Argentina. Fue la primera vez que las madres ocuparon el lugar que tendrían que haber ocupado siempre. Y ese momento fue un momento de avance del campo popular. No fue un momento simplemente de contrición, de pedido de perdón y de homenaje merecido a las madres. Fue un momento de avance del campo popular. Fuimos capaces de construir las condiciones para recuperar la escuela pública con la ley de financiamiento educativo. Fuimos capaces de terminar con las leyes de impunidad. Fuimos capaces de avanzar con políticas que le devolvieron al movimiento sindical la práctica de la paritaria. Las paritarias en la Argentina no existían. En la práctica, hasta que Néstor Kirchner volvió y le dio al movimiento sindical
otra vez esa musculatura que lo convirtió en protagonista. Y por supuesto, tantas otras cosas más que vinieron después con el gobierno de Cristina Kirchner. Pero los grupos dominantes de afuera y de adentro de nuestro país no perdonan eso y son implacables. Hasta dónde son capaces de llegar lo vimos hoy en el documental. El bombardeo a Plaza de Mayo. En ese bombardeo murió más gente que la que muere en un día de bombardeos en Irán o en cualquier otro país en guerra en este momento. Y murieron niños. Y el pueblo trabajador estaba en la calle. Y esos tipos que manejaban los aviones, que tiraban las bombas, eran argentinos. Y manejaban aviones que se habían pagado con el dinero de todos los argentinos. Pero esa es la verdadera cara de la clase dominante de nuestro país, que no debe ser distinta a la clase dominante de Honduras, o de Paraguay, o de Perú, o de cualquier otro país del mundo. Profundo odio de clase y profundo desprecio por todo aquello que representa el pensamiento popular. No lo pueden disimular. El discurso de odio de Milei no es otra cosa que la continuidad, que la herencia genética del odio que sintió aquel milico que dijo que había que terminar a la clase trabajadora, terminar con la industria y terminar con un país con justicia social. La cárcel de Cristina Kirchner en este momento es parte también de ese mismo odio. Por eso nosotros, lejos de sentirnos apesadumbrados por esta historia, por los mártires, por lo que tenemos que cargar como parte de nuestra historia, tenemos que sentir que eso al contrario nos tiene que inspirar, nos tiene que dar la fuerza. Hay que llegar al 2027 con el pueblo en la calle, hay que llegar al 2027 construyendo unidad de campo popular, hay que llegar al 2027 para terminar con el gobierno de Milei y que sea el pueblo argentino el que marque el destino de la reconstrucción de un país que tiene que unirse con América Latina. Fuerza, a pelear, a saber desde ya que aquellos que nos marcaron el camino van a estar esperando que le demos la respuesta que todavía está pendiente. El pueblo se merece esa victoria. Gracias. Le quiero dar profundamente las gracias a todas las delegaciones internacionales que nos están acompañando. Ustedes comprenden tan bien como nosotros, y por eso que, como relataron Roby y Fito al comienzo, hace 3 meses que estamos preparando este encuentro porque sabíamos de ese interés que hay en todo el mundo por esto que nos sucede a los argentinos, y sabemos también que así como nos acompañaron el 24 de enero del 2024, cuando realizamos el primer paro nacional, las 3 centrales sindicales de nuestro país nos estuvieron acompañando, como aquí también se dijo, con movilizaciones frente a las embajadas de nuestro país en decenas y decenas de países de nuestra América, de Europa y de otros países del mundo. Y entonces, que nos vengan a abrazar, que nos vengan a continuar acompañando y que además nos podamos dar este privilegio de estar a lo largo de todo un día reflexionando juntos sobre lo que nos pasa como clase trabajadora aquí y en el mundo, para construir juntos caminos para enfrentar al fascismo y al imperialismo
porque son las dos caras de la misma moneda de la infamia de este sistema capitalista que está destruyendo la humanidad. Porque todos los que estamos acá somos conscientes que ese sistema no solamente engendra y alimenta racismo, no solamente engendra y alimenta guerras injustas, no solamente engendra destrucción de la democracia que ellos también dicen defender y que por eso es necesario construir juntas y juntos los trabajadores y trabajadoras del mundo estrategias comunes para terminar con el fascismo, para terminar con el imperialismo y para que la palabra democracia no sea solamente la fachada que ampare infamias como las fascistas de las que hablamos, sino que la democracia sea lo que debe ser: gobiernos del pueblo por el pueblo, para lo cual es imprescindible construir unidades de nuestros pueblos y construir unidades de estrategias comunes para que esas sean democracias plenas. Y nunca serán democracias plenas mientras persista la pobreza, mientras persista el hambre, ni mientras persista que un puñado de multimillonarios, 1000 millonarios, quieran dominar el mundo. Entonces, que estemos hoy juntos acá y que hagamos esta suerte de vigilia previo al 24 de marzo, es muy importante, es muy necesario, muy alentador y muy reparador. Ayer estuvimos con Adolfo en la ex-ESMA conmemorando también 50 años de lucha por memoria, verdad y justicia. Es difícil, muy difícil, hablar ahí, al lado de Capuchita, hablar en el Quincho, donde los oficiales celebraban el secuestro y el crimen de Rodolfo Walsh o de Norma Rostito. Pero era muy importante estar allí. No por nada el gobierno de Milei quiere cerrar ese lugar y convertirlo en un negocio inmobiliario. Porque como todo imperio quiere construir su poder sobre los cimientos de las catedrales, de las religiones, culturas y monumentos de los pueblos que en algún momento fueron soberanos. Porque Milei no es un fenómeno solamente nacional. Acá se dijo, acá se habló. Es parte de un fenómeno internacional de los 1000 millonarios y de un imperio que quiere sostenerse porque está en decadencia, imponiendo guerras. Por eso, la mejor manera de agradecerles a ustedes que nos acompañan en este día y que nos van a acompañar el día 24 es reafirmarle la decisión que tenemos como clase trabajadora organizada en nuestro país, que esta resistencia
de este pueblo en este tiempo hoy tendrá la misma consecuencia, la misma coherencia y la misma decisión que tuvieron nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras, que tuvieron nuestras madres y nuestros padres y que nos permitieron derrotar a la dictadura. Tendrá la misma consecuencia, firmeza y decisión que tuvieron los compañeros y las compañeras en los años 90 para enfrentar el intento menemista de institucionalizar la dictadura, el mismo intento que hace Milei hoy. Porque tuvimos otros momentos de infamia de la democracia en nuestro país. En el mes de febrero de este año tuvimos la infamia de que esta apariencia democrática y formal apruebe leyes de reforma laboral, leyes de reforma de la ley de glaciares, leyes de reforma penal, juvenil, para meter a nuestros pibes y nuestras pibas en las cárceles a los 14 años. Así como tuvimos la infamia durante el gobierno del alfonsinismo de las leyes de obediencia debida y punto final, o tuvimos la infamia, como aquí también se comentó, en el gobierno del menemismo, del indulto para los genocidas. Leyes tan infames y vergonzosas como las que se acaban de aprobar en la Argentina, o como el Congreso aprobó el año pasado. Nuevas formas de estafa y de deuda externa para dominarnos por décadas y a futuras generaciones. Pero nuestro pueblo se rebeló frente a la dictadura. Hablaron acá, comentaron lo que fue esos paros, y en particular el paro del 30 de marzo de 1982, que antecedió a la caída de la dictadura. Y estamos muy orgullosos los que estamos aquí, de nuestras centrales, de haber sido protagonistas de un pueblo rebelado en el 2001 que abrió el camino a derogar esas leyes de obediencia debida y punto final, y a abrir tiempos de esperanza como los que describía Hugo recién cuando me antecedió. Porque no hay posibilidad de alumbrar amaneceres nuevos si no se alimenta la rebelión de los pueblos, la rebelión de las conciencias, le llama Adolfo. Y yo le agrego la rebelión consciente y organizada para que la salida, luego de la victoria al mileísmo, sea una salida emancipadora. Porque como les decía, Milei en parte es un fenómeno local. ¿Cómo puede ser que en forma democrática acceda a un gobierno fascista que destruye la democracia? Y ahí no solamente tenemos que hablar de su crueldad, de su maldad, de sus intereses infames, sino también tenemos que hablar de nuestras limitaciones. Y por eso, para enfrentar esto, decimos unidad, sí, pero una unidad con una perspectiva emancipadora, como nación y como pueblo, porque esta democracia, para que se pueda sostener, tiene que profundizarse. Para que esta democracia se pueda sostener, tiene que aferrarse
al destino de los pueblos de América Latina y el Caribe. Porque en esta crisis humanitaria que nos impone el imperio, en esta crisis de imponer guerras, es necesaria la fuerza organizada de la clase trabajadora, pero también la fuerza organizada de los pueblos, y por eso para nosotros la patria grande latinoamericana no es solamente una palabra, un deseo, una aspiración, sino también una imprescindible necesidad política. Por eso repudiamos el secuestro del presidente Maduro en Venezuela. Por eso repudiamos el bloqueo a Cuba, criminal a Cuba. Por eso sostenemos y respaldamos las luchas del pueblo brasilero y del pueblo colombiano para que sostengan este año en sus elecciones los gobiernos populares que esos pueblos han sabido construir. Por eso somos parte de una clase trabajadora que repudia el guerrerismo y que repudia los genocidios en todos los rincones del mundo. Por eso somos solidarios con ese pueblo palestino que intenta ser arrasado, pero que tiene tanta fuerza y potencia. Por eso somos solidarios con el pueblo de Irán, a quien le acaban de asesinar a su líder espiritual. Porque la solidaridad es algo que va y viene. No puede ser una avenida de una sola mano. Porque la solidaridad, además de palabras, de afecto, de hermandad, requiere construir poder juntas y juntos. Y entonces, compañeras y compañeros, que ustedes estén acá nos da fuerzas, nos alienta, nos alimenta, nos ayuda a organizarnos mejor. Y eso lo tenemos que agradecer eternamente. Y esperamos ser consecuentes y poder devolverles todos los días, como lo vienen haciendo ustedes desde que asumió Milei y nosotros nos decidimos como trabajadores a enfrentarlos para vencerlos. Como dije al principio, lo están haciendo ustedes. Gracias y espero que podamos devolver este gesto con el mismo afecto, con la misma fraternidad, con la misma voluntad revolucionaria con la que ustedes nos alimentan. Gracias. Primeiro, agradecer muito à CTA Autônoma, CTA dos Trabalhadores, CRT, nossas 3 afiliadas à CSA aqui em Argentina. Eu estou acompanhado de Marcelo, que é nosso secretário de Fortalecimento e Organização Sindical, pero também acompanhado de Fito, que é vice-presidente do Conselho Executivo, Rob, vice-presidente do Conselho Executivo, Marta Purrada, vice-presidenta do Conselho Executivo, a Estela, que era do Comitê de Mulheres de la CSA, Eliana, que foi do Comitê de Jóvenes, e não vou falar mais, porque senão seria metade aqui da gente que está. E desculpa para quem não hablo. Eu pensei muito o que falar, de verdade, é muito emocionante, de verdade. E uma parte dessa história vivimos juntos, né? Pelo menos em 94 para cá, vivimos juntos. E estivemos juntos na campanha continental contra a ALCA e em vários outros momentos aqui. Eu conheci o primeiro contato com o movimento sindical argentino, 30 segundos, foi com Hugo Jasky e Mari Sanches, creio, 91, 92, numa reunião com o Neide e com o Horácio da CNTE, numa reunião do CEMOP e CEA para criar a IE, a Internacional de Educação. Em 94, quando entrei na Executiva Nacional de la CUT de Brasil, João Felício e Kelde era o secretário, João Felício foi cuidar de África e eu vim cuidar do Mercosul. Conheci Henrique Venturini, el jovem Daya, el Barba Gutierrez e conheci a Victor de Genaro, de la CTA, quando não tinha apelido.
e me recordo que visitei Vito, e de aí, 94 para cá, nos tornamos grandes amigos. Marcelo me decía hablar muitas coisas, como um bom argentino que era da linha. Eu vou economizar um pouco de tempo, mas o que estamos aqui, de verdade, que Marcelo dizia, para comemorar vitórias, frente a um atentado que foi a ditadura militar. Mas o que estamos aqui é comemorando vitórias, comemorando que em todos os jueves as madres da Praça de Maio marcharam, comemorando os 140 chicos e chicas que recuperaram suas identidades, comemorando a força do sindicalismo que sobreviveu e está aqui. Enfrentamos uma situação muito difícil em el mundo e na América Latina, muito difícil. Mas chegaremos lá. O que queria dizer, aproveitando que Merkel, de la UGT de Espanha, disse que memória é uma ferramenta política. Estamos presentes aqui porque decidimos, em el Congresso da CSA de República Dominicana, que participaríamos dos 20 anos da campanha contra a ALCA e deste dia de hoje. E por isso que temos o companheiro Luc Triangle, que veio de Bélgica para cá, para esse ato. Então, para a CSA, este ato faz parte de um processo, de uma estratégia política que transforma memória em ferramenta política. Não estamos aqui somente para um ato, porque aqui precede também uma segunda pata dessa estratégia. Estivemos comemorando a derrota de ALCA, estamos comemorando a luta de resistência pelos 50 anos, mas também não podemos aceitar que estamos iniciando na luta. Não podemos aceitar que devemos fazer a unidade, que devemos fazer a luta. Estamos fazendo a unidade, estamos fazendo a luta. Se não recuperamos a memória do que estamos fazendo hoje, sempre teremos a sensação que começamos do zero, e não estamos começando do zero. Com o sindicalismo das Américas, em especial da América Latina e Caribe, hablo. Toca a nossa geração atender os problemas de hoje, como tocaram a los companheiros e companheiras de Argentina enfrentar a ditadura militar com suas vidas. Então, aqui é um processo de uma estratégia política que nos alimenta para resistir, nos alimenta para enfrentar a extrema-direita. A CSA sacou uma prioridade em nosso Congresso, que é o combate à extrema-direita e a luta por la democracia. Significa que nós outros, os sindicalistas, devemos estar nas primeiras fileiras da luta contra a extrema-direita, em la luta antifascista. Por isso estaremos, Nicoleta, dia 25 aqui no ato antifascista, e também estaremos, Quintino, em Porto Alegre, no ato que está sendo realizado lá. Aqui precedeu a jornada latino-americana e caribenha por la integração dos pueblos, onde reunimos todos os movimentos sociais que desde 2025, Pérez, não reunimos. Quando reunimos em Mar del Plata, reunimos agora em Foz do Iguaçu com a presença de Pepe Mujica. Aqui precede a Jornada Continental por la Democracia e contra o neoliberalismo, a comemoração da luta contra a ditadura militar aqui na Argentina, nos hace dizer que esta comemoração está com a CSA presente em Haiti, um país que é invisibilizado em nossa região e pelos flagelos que passa aí. Comemorar os 50 anos significa dizer que estamos em Panamá, enfrentando um governo de extrema-direita que expulsou Marcelo Di Stefano, que estava indo por uma atividade da CSE e da OIT e não permitiu que entrara. Que estamos em Equador, enfrentando a extrema-direita. Que estamos em Peru, que estamos em Bolívia. Pero também dizer que queremos construir vitórias, porque a vitória organiza, com os companheiros de Brasil, a eleição de Lula da Silva em outubro deste ano, a eleição de Cepeda em Colômbia, 31 de maio, a eleição que temos é Cláudia em México. Isso é que organizar a resistência contra a extrema-direita que está nos governos. E em 2027 em Argentina. Eu não sou louco de me meter com meus amigos peronistas, com meus amigos de aqui, não sou argentino. Agora, devo dizer que vós outros empeçam muito bem 2027. Qual é o país que tem um luxo de ter Axel Kicillof como um possível candidato? Agora, não sou argentino, não pode dizer. Agora, se for argentino,
eu decía que estamos com um lujo, porque construir a unidade a partir de nomes como o companheiro Axel é importante, mas são os argentinos e argentinas que têm que decidir, não sou eu. Quero estar aqui com vós outros, como estuvo com Nestor, como estuvo com Cristina, como estuvo com Alberto, para derrotar a direita. Estar comemorando aqui, quando falaram de Cuba, é estar presente. Hoje, a CSE está em Cuba, com o companheiro Ivan Gonçalves, com o companheiro Ari de la CUT, com o companheiro Jesus Gallego de la UGT, com os companheiros da TGL. Estamos hoje em Cuba, junto com os partidos progressistas. Então, é decir que o sindicalismo hoje tem uma tarefa, que é uma tarefa sociopolítica de não ter medo de dizer, temos lado, e nosso lado é o lado, como dizia Pepe Mujica, de la esquerda, porque ser esquerda é uma opção filosófica, que a luta coletiva prevalece sobre o individualismo. Por isso estamos aqui neste ato com muito orgulho de nossas afiliadas. Quero terminar reafirmando aqui o tema da unidade. Quando falamos de unidade, se nós outros falamos de unidade, pero a unidade assim, pero a unidade assado, não temos unidade. Unidade que um setor tem que ser uma autocrítica desde seu nascimento. Unidade que a pessoa tem que se arrodijar pedindo desculpa pelos erros que fizeram no passado. Unidade com pessoas que são muito diferentes e não há unidade. Bolsonaro, Milei, Trump, a extrema-direita tem que nos ensinar. São pequenas nossas diferenças. Há que elegir 1, 2 ou 3 pontos de unidade. Não há que elegir 500 pontos de unidade. Não há que elegir uma grande opção política e ideológica. Há que ter um objetivo de derrotar a extrema-direita, restabelecer uma democracia participativa mais allá que a democracia liberal e todos e todas lutar por vitórias. Termino dizendo que estamos convocados para, em novembro deste ano, estar no Uruguai, o movimento sindical, os movimentos populares, os movimentos sociais, os partidos políticos, os governadores, os intendentes, Lula, Cláudia, Yamandu Ossi, todos construindo uma unidade, onde cada um em seu espaço defenda a mesma coisa. Cada parlamentário, cada governador, cada intendente, cada sindicalista pueda defender um ponto para derrotar a extrema-direita. Isso é criar esperança, isso é criar relato. Por isso, Rob, Fito, Cachorro, Jasque, meu querido Nahuel, aqui é a casa de la CSA. E aqui não somos invitados, somos organizadores da resistência da luta na América Latina e no Caribe. Muitas gracias. Adelante. Thank you. Muchas gracias. I will speak in English, so I hope there is translation. Voy a hablar en inglés, así que espero que tengan la traducción. Okay, compañeros, compañeras, when I stepped out of the plane this morning here in Buenos Aires, coming from Europe, Compañeras y compañeros, cuando salí del avión esta mañana viniendo de Europa, I know and I knew that these are going to be historic days in the history of Argentina. supe y sé que van a ser días históricos para la historia de la Argentina. Because on Tuesday, millions of people will go on the streets and will shout, will scream, "Nunca más," and the world will hear. Porque el martes miles de millones de personas van a salir a las calles a gritar "nunca más". Let me start with a personal story. Quisiera empezar con una historia personal. In 1976, I was nearly 15 years old. En 1976 tenía casi 50 años. And that is a period in your life when your political consciousness starts to develop. Y ese es el periodo de la vida en que la conciencia política empieza a desarrollarse. And I knew what was going on here in Argentina, that this was absolutely wrong. Y ahí sabía que lo que estaba sucediendo en la Argentina iba a ser algo totalmente malo. And that's when I also started to make the choice to go for the left, because that was the movement in Europe where we could see that there was a strong opposition in Europe and in the world against the military coup here in Argentina.
Y en ese momento en Europa fue donde decidí que yo quería ir hacia la izquierda, porque a partir de la izquierda lo que estaba ocurriendo en Europa y en otros países era que podíamos ir en contra de las dictaduras que estaban sucediendo, como era el caso en ese momento de la Argentina. And there was also in Europe a strong movement in the schools En Europa había movimientos muy fuertes en las escuelas también, against the Mundial in 1978. que iban en contra del Mundial de 1978. Because the world shouldn't give a platform to the military generals to bring Argentina in a bright picture through the Mundial. Porque el mundo no debía darle a la Argentina la oportunidad de tener esa plataforma para brillar en el mundo a través de un mundial. So coming to Argentina, for me personally, is not just showing solidarity on behalf of the international trade union movement. Así que para mí venir a la Argentina no es tan solo mostrar la solidaridad del movimiento sindical internacional. Because your resistance against the military coup and my resistance from Europe against the military coup has shaped the person who I am today. Porque la resistencia que ofrecieron ustedes hasta al golpe militar y la que ofrecí yo mismo es lo que nos está dando forma al mundo de hoy. 1976, 24th of March, was the start of clandestine detention. El 24 de marzo de 1976 fue el inicio de las detenciones clandestinas. Torture, torturas, disappearance, desapariciones, murder, asesinatos, people that had to go in exile. personas que tuvieron que irse al exilio. 1976, 1983, 7 years are among the darkest years in Argentinian history. De 1976 a 1983 fueron 7 años que fueron los años más oscuros de la historia de la Argentina. The most targeted, not the only ones, but the most targeted was the organized labor movement. Los más oscuros, no los únicos, los más oscuros, y estamos hablando también de la organización del movimiento. Repression in workplaces was systematic, was organized. Se organizó la represión en los lugares de trabajo. Militaries went into the workplaces to kidnap workers. Los militares ingresaban al lugar de trabajo para poder tomar a los trabajadores, para poder secuestrarlos. Employers handed over lists of trade union delegates in their workplaces. También estaban los problemas de los empleadores con los sindicalistas en los lugares de trabajo. There was killing of trade union leaders. Mataban, asesinaban a los líderes sindicales. Trade unions were targeted here in Argentina from the beginning of the military coup. Desde el comienzo del golpe militar, las uniones sindicales fueron el objetivo de ellos. But you were also the engine behind the general strikes and the mass demonstrations in 1982 and in 1983, which were ending the military regime. Pero para 1982, 1983, cuando se estaba terminando con el régimen militar, ustedes fueron ese motor que estaban detrás de las huelgas, de las manifestaciones. And I want to congratulate and thank the leaders here today, here in this room, for indeed your determination to fight against the military junta, to fight against the military regime here in Argentina. Y quisiera agradecer y felicitar a todos los que están reunidos en este salón hoy día por haber tenido la determinación de esa lucha contra la junta militar, contra el régimen militar. Comrades, what we see today in the world and also here in Argentina is maybe not a military coup. Lo que vemos en el mundo hoy, aquí en Argentina, en el resto del mundo, compañeros y compañeras, tal vez no sea un golpe de Estado militar. But it is a coup of populist, extremist leaders hand in hand with billionaires. Pero sí podemos saber que se trata de un golpe de Estado de billonarios, este golpe de la derecha. Hand in hand with billionaires and big capital. De grandes capitales, de multimillonarios. They are attacking democratic values. Que están atacando los valores de la democracia. Attacking human rights. Atacando los derechos humanos. Attacking gender equality.
atacando la igualdad entre but géneros. attacking also workers and trade union rights. También los derechos de los trabajadores, de los sindicatos. The Mileis, the Bolsonaros, the Trumps of today have the same social and economic agenda as the military junta 50 years ago. Podemos decir que los Mileis, los Trumps, los Bolsonaros de hoy tienen la misma agenda social y económica que tuvieron los militares hace 50 años. And what we see today, indeed, also here in Argentina, is that again, workers and trade unions are the first to be targeted by Milei. Y de nuevo podemos observar que aquí en la Argentina, una vez más, los trabajadores y los sindicatos son los primeros a los cuales apunta Milei. And why? ¿Y por qué? Because the trade unions, we all together, we are the largest social movement in the world promoting and defending democratic values. Porque los movimientos sindicales somos los movimientos más importantes del mundo que estamos ayudando y que promovemos el movimiento de los trabajadores. So what's happened in 1976 and what's happening today is actually the same social economic coup from billionaires, from populist leaders like it happened in 1976. Así que podríamos decir que lo que está ocurriendo hoy es lo mismo que sucedió en 1976. En este caso, hoy es un golpe de Estado de estos multimillonarios contra lo que es el esquema social y económico. So, and remembering Argentina's resistance, it's not an act of nostalgia. Así que recordar la resistencia de la Argentina no es un acto de nostalgia. It's an obligation. It's a democratic obligation. Es una obligación democrática. And an international call to resist and to fight and to struggle. Y tiene que ser esto a nivel internacional para poder luchar, para resistir. And memory tells us that authoritarianism is never only political. Y saber que el autoritarismo no siempre es solamente político. It is also social, institutional, and economic. Sino que también tiene su parte social, institucional y económica. It serves those that want to have wealth without limits. Atiende a aquellos que quieren tener la riqueza ilimitada. And it serves those that want to have labor without rights. Y es aquella también que atiende a los que quieren tener mano de obra sin derechos o trabajadores sin derechos. So that's why we need to continue to fight, dear comrades. Por eso tenemos que continuar con esta lucha. In Argentina, but all over the world. No solo en la Argentina, sino también en el resto del mundo, compañeras y compañeros. And I can guarantee you, the International Trade Union Organization, we organize more than 200 million members in 170 countries. Así que les puedo garantizar que nosotros a nivel internacional como sindicatos tenemos más de 200 millones de personas y 170 sindicatos. We stand at your side. Y que We estamos will con fight ustedes. together with you against Milei. We will fight together with you for democracy in Argentina. Vamos a continuar luchando con ustedes contra Milei y luchando con ustedes para la democracia de la Argentina. Muchas gracias. Voy a hablar en mi mal castellano y quiero brevemente, muy rápido. Primero, ustedes nos están agradeciendo a nosotros, los internacionales, por estar con ustedes, pero eso no es necesario. Yo puedo hablar en nombre de todos ellos acá. Nosotros estamos muy agradecidos a la militancia argentina, el honor de estar con ustedes el 24 de marzo y hoy y aprender con ustedes. El honor tenemos nosotros, el agradecimiento tenemos nosotros. Como docentes sabemos que la mejor forma de enseñar es con emoción. Ustedes pusieron a mi maestra, Stella Maldonado, que me formó, mi militancia. Mucha gente me pregunta, ¿dónde formaste, David? Sí, yo soy yankee. ¿Ya? Ok, ya lo dije. Normalmente Robbie lo dice, pero ya está afuera. ¿Ya? Pero es amigo, sí, soy amigo. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo me formé en Argentina. Yo me formé viniendo aquí hace 25 años, estando con ustedes, aprendiendo las historias, siempre diciendo presente a los nombres, llorando con ustedes en los momentos más oscuros, con la escuela itinerante, ahí en la
con la carpa, siempre en la calle, porque también cuando estamos en la calle estamos enseñando. Y nosotros estamos con ustedes 100%, es un gran honor, un gran orgullo de estar aquí. Y que como Luke ya lo dijo, que es muy importante que se escuchan en Washington, pero en otra parte del mundo, de que eso no vamos por detrás. No hay forma de irnos por atrás. Nosotros no vamos a dar paso atrás. Y la verdad es que mi ley, que nosotros hicimos nuestro congreso de la IE acá en Argentina en 2024, donde fui elegido, y mi ley quiso venir y abrirlo, ¿no? Le dijimos que no hay forma, pero no hay forma. Negó la secretaria general adjunta de Naciones Unidas venir porque nosotros hicimos eso. Pero lo que él no entiende es que para nosotros es un payaso pequeño, que es un momento del tiempo, la larga historia de militancia, movilización sindical global de Argentina. Y muy pronto lo vamos a ver en el espejo atrás. Y vamos a ir hacia adelante construyendo el camino caminantes. Un honor muy, muy grande. Muchísimas gracias. Ni un paso atrás. Fuerza, compañero, compañera. Fuerza, fuerza, fuerza. Estamos con ustedes en la calle el 24 y todos los días después hasta el futuro que queremos. Ya. Gracias. Menos de un minuto. Desde la Comisión Provincial por la Memoria agradecemos mucho estar en esta mesa y que mañana nos visiten en la sede de la Comisión, que fue la sede de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Decir también que está Roberto Cipriano García, el secretario ejecutivo, nuestro vicepresidente Víctor de Llenaro, que está por allá, y nuestro presidente, que está ahí, que es Adolfo Pérez Esquivel. Simplemente decirle, la DIPBA y los documentos de la DIPBA demuestran cómo el movimiento obrero fue sistemáticamente vigilado y perseguido, pero también muestra cómo el movimiento obrero fue sostenidamente resistente. Y eso es algo que nos pone también en estos 50 años a decir que tiene que estar en el centro de la conmemoración el lugar de la clase trabajadora y del movimiento gremial, el movimiento obrero organizado, como centro de esta conmemoración, porque no solo la clase obrera fueron el 67% de los trabajadores y trabajadoras desaparecidos, sino también porque fueron el objetivo central de la violencia, de las políticas económicas y sociales de la dictadura militar, que hunden sus raíces en el presente y que también hacen que hoy sea el desafío de la sociedad argentina y que nuevamente los trabajadores y trabajadoras estamos en el centro de este desafío de salir de esta coyuntura que nos perjudica y construir un futuro diferente. Así que los esperamos mañana a las 11 de la mañana en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria. Lo único que quiero decir dos cosas. Una, agradecerle y felicitarlo a los compañeros y compañeras que son trabajadores y trabajadoras del teatro argentino, que nos han atendido de la mejor manera, que son compañeros y compañeras a las cuales creo que debemos justamente terminar la jornada rápidamente. Y dijo dos cosas solamente Rafael que me parecen importantísimas. Una, democracia participativa, que es hacia donde tenemos que ir, y después la cuestión de la generación. Y no solamente recordar a nuestros compañeros y compatriotas en marco justamente de la nostalgia, sino hacernos cargo. Y nosotros, compañeros y compañeras, yo soy parte de una generación, como dije al principio, que nací en democracia, que soy hijo de la democracia. Perdón, mi mamá y mi papá me estarían cagando a pedo, porque en realidad soy hijo de mi mamá, mi papá, que fueron dirigentes sindicales, trabajadores, tanto de la educación como del puerto y del petróleo. Pero ¿saben qué les quiero decir? Que somos parte de una generación que nos reconocemos justamente como han querido ellos hacer y no han podido, como decía Rodolfo Walsh, de tapar y marcar justamente un cierre a la historia para que arranquemos de cero, que nos reconocemos nuestros compañeros y compañeras que han creado nuestro movimiento nacional, que es el peronismo, que nos reconocemos en compañeros y compañeras que han resistido también esa juventud peronista, que nos reconocemos en compañeros y compañeras que han recuperado la democracia y que después justamente en la jornada del 24 de marzo vamos a estar en la calle nombrándolo a cada uno de ellos porque fueron detenidos, desaparecidos y acribillados, pero también nos reconocemos en compañeros y compañeras que han recuperado la democracia, como parte de los que están en este panel, como parte de los que han dado la vida en esta democracia para definitivamente el 2003
empezar una democracia plena, pero que no fue justamente lo que terminaba necesitando el pueblo, que fue el comienzo, entre los cuales me siento, he ingresado a trabajar en esa etapa, he sido presidente del centro de estudiantes en esa etapa donde le hemos puesto el nombre de un compañero detenido desaparecido. Pude participar en democracia, pero sentimos y pensamos los jóvenes trabajadores que ahora es nuestra etapa. Y por eso no queremos mirar para el costado, no le tiramos la historia a los compañeros y compañeras que han sufrido y padecido y que han dado todo lo que tenían que dar para recuperar lo que hoy tenemos que justamente discutir, que es ir hacia una democracia plena. Nuestra generación, que no tiene que ver con una cuestión etaria, sino que tiene que ver con esa generación que recién nombré, ahí sí nosotros no vamos a mirar para el costado y nos vamos a hacer cargo que en la etapa que viene vamos a recuperar el gobierno para los trabajadores, para las trabajadoras y para el pueblo argentino. Muchas gracias. En primer lugar realmente agradecer la invitación, bueno, Roby, Fito, Cachorro, Hugo, bueno, todos los compañeros y compañeras que lo invitaron, a Axel, que nos invitaron a todo el gabinete de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente por cuestiones de agenda el gobernador no se pudo hacer presente, pero nos pidió a varios de los ministros que estemos acá, así que traerles un saludo muy, muy fraterno del gobernador Kicillof a todos y a todas. Para mí en términos institucionales, digamos, porque uno tiene hoy un cargo, tiene una representación política que es transitoria. Es muy importante para mí estar acá en esos términos, pero más importante para mí es estar acá como militante, como compañero, como persona. Porque yo escuchaba a varios que comentaban parte de sus historias de militancia vinculada a los derechos humanos, a la dictadura, a lo que había pasado en estos 50 años que se están conmemorando. Yo nacía justito, un mes después que empezaba la dictadura, y por razones que uno no controla, por razones familiares, yo no tuve una formación vinculada en mi casa, en mi hogar, en mi familia, a los derechos humanos, ni a la concientización, ni a la lucha a favor de los derechos humanos. No estoy jugando a mi familia, cada uno tiene su historia y cada uno tiene tiene una historia y tiene una forma de haber transcurrido la vida. Lo que sí yo quiero agradecer muy fuertemente es a la educación pública, porque la educación pública es la que me llevó a mí, la secundaria y la universidad pública, la que me llevó a mí a conocer a través de los libros, a través de los relatos, lo que había pasado en la dictadura, lo gravísimo que había pasado en la dictadura, y a tomar conciencia de una lucha más que tenemos que obligadamente tener los argentinos respecto de la memoria, la verdad y la justicia, que es lo que estamos conmemorando. Hoy justamente yo fui hacia Quilmes a la mañana a almorzar con mi papá porque fue el cumpleaños hace poco, y pensaba qué decir hoy, porque además sabía que iban a estar un montón de compañeros a quienes yo admiro muchísimo, a todos estos compañeros que están acá y a muchos de los compañeros que están ahí sentados, que los conozco, bueno, de años de militancia o de gestión de gobierno, de militancia política, etc. Acá hay mucha gente a la que yo realmente admiro mucho y con la que he aprendido todo este tiempo, muchísimas cosas. Entonces pensaba, bueno, ¿qué le puedo decir yo a estos compañeros a los que admiro? Realmente, ¿qué les puedo decir? ¿Qué puedo contar yo? ¿A qué me puedo referir? Y lo que me puse a hacer es mentalmente a reflexionar sobre todo lo que había pasado en estos 50 años. Y por deformación profesional probablemente empecé a pensar qué había pasado en el mundo en estos 50 años. No voy a empezar a hablar de lo que pasó en estos 50 años en el mundo porque es muchísimo. Pero digo, pequeños títulos, ¿no? Pequeños títulos, los primeros experimentos neoliberales, uno de los cuales fue la dictadura militar en la Argentina, primero Chile y después Argentina, probablemente fueron los dos primeros experimentos neoliberales que hubo en el mundo. Después eso fue Thatcher, Reagan, etcétera, y después, bueno, el fin de la historia, como se llamó en ese momento, la gran mayoría de los países del mundo con nuevos experimentos neoliberales, la caída del muro, la caída de la Unión Soviética, la hegemonía absoluta en los años 90 de los Estados Unidos, después los fracasos de los experimentos neoliberales en los países periféricos, la crisis de México, de Brasil, de Rusia, de Turquía, de Argentina, del sudeste asiático. Empezaba a crujir todo ese nuevo orden que se había generado en el marco del consenso de Washington, de las políticas neoliberales, del fin de la historia, del choque de civilizaciones, del que se hablaba
allá por los años 90. Y después, una vez que empezaron a fracasar esos experimentos neoliberales, nuevamente el rol de la política, el rol de la construcción, el rol del desarrollo. En Argentina, en América Latina, tuvimos eso que llamamos la década ganada, los 12, 14, dependiendo del país, pero se lo conoció como la década ganada, de gobiernos nacionales, de gobiernos del campo popular, que básicamente lo que hicieron es no solo recuperar la memoria histórica de nuestros países, sino mejorar sustantivamente las condiciones materiales de vida de nuestros pueblos. En Argentina fueron Néstor y Cristina, pero en todos los países de América Latina hubo reverberancias, procesos similares, con muchas coincidencias en lo programático, en lo económico, en lo político, en lo social. Y cuando también pensaba en los 50 años que han pasado desde el golpe militar, también reflexionaba cosas que habían pasado en Argentina. Claroscuros, obviamente, ¿no? Hubo luces y sombras, muchísimas luces, pero también muchísimas sombras. Y yo lo que quiero hacer es discutir un poco esto, lo que pasó en los últimos 50 años para mirar el futuro, sobre todo. Lo que pasó y elegí algunos puntos, algunas cosas para señalar. En los últimos 50 años recuperamos la democracia después de esa dictadura y no la soltamos más. No la soltamos más. A pesar de los problemas, a pesar de la pérdida de calidad democrática en los últimos años, la gran pérdida de calidad democrática en los últimos años, hace falta mirar el Ejecutivo Nacional, al presidente, a sus funcionarios, que tienen ese sentido autoritario permanente, esa forma de tratar a los demás como personas inferiores que no entienden, de imponerse, de imponer sus medidas, de no posibilitar ninguna discusión con su modelo. Hace falta mirar también a la justicia para ver cómo ha perdido calidad nuestra democracia. Una justicia que avala a presos políticos en la Argentina. Cristina presa es una pérdida de la calidad democrática en Argentina. El compañero debido preso es una pérdida de la calidad democrática. Milagro es una pérdida de la calidad democrática en Argentina. Tantos otros compañeros, ¿no? Tantos otros compañeros luchadores son una pérdida de la calidad democrática en Argentina. Cuando uno mira el poder legislativo nacional, en donde muchas veces hay muchísimos legisladores, Hugo, vos lo ves, están más preocupados por grabar el TikTok para el Reel que exponer argumentos reales y concretos y verdaderos sobre lo que están haciendo, porque a veces ni siquiera lo pueden explicar y no lo saben. ¿Sí? Una degradación, la preferencia por el insulto, por la falta de respeto que por el argumento político, por el argumento técnico, por el argumento científico. Cuando uno ve esas cosas se da cuenta que, si bien recuperamos la democracia, que es importantísimo, que ha costado muchísimo, que estuvo en peligro varias veces en los últimos 50 años, hay que valorarlo, hay que fortalecerlo y hay que mejorarla. Hay que evitar esa degradación que estamos viendo en los últimos años. Los juicios por la verdad que han pasado en estos últimos 50 años, con lo que costaron, con lo que comentaban varios acá que habían sucedido en los años 80, la obediencia debida, el punto final, en los 90 los indultos, costó muchísimo, pero de nuevo, luego de Néstor, con Cristina, se llevaron adelante, como lo decía la compañera antes de que empiece el panel, una cantidad importantísima de juicios por la verdad, por la memoria y por la justicia. Hay un montón de genocidas presos, unos pocos en cárcel común, la mayoría en cárcel domiciliaria, y faltan otros tantos de juzgar. Decía que faltaba a este ritmo, el proceso iba a llevar como 75 años, creo que dijo. Bueno, hay que acelerar esos tiempos. Habrá que acelerar esos tiempos, habrá que ganar las próximas elecciones y acelerar esos tiempos. Las cuestiones que tienen que ver con la economía. Me quiero detener un poco en este punto, porque hoy en día estamos viendo día a día, cotidianamente, la caída del empleo, la pauperización de nuestra sociedad, la desindustrialización, el cierre de fábricas, la caída de las persianas, de los comercios, la informalidad laboral, la subsistencia cotidiana a la que se someten miles y miles de argentinos.
en otro experimento neoliberal o algo parecido a eso. Ahora lo llaman anarcocapitalista, lo llaman bajo los dictámenes de la economía austríaca. No importa, me parece que es otro de los tantos experimentos neoliberales como hemos tenido varios en los últimos 50 años. El primero fue la dictadura militar, el segundo fue el menemato, que continuó con el gobierno de la Rúa, después vino Macri. Este es el quinto, el cuarto, depende cómo uno lo cuente, ¿no? Cuarto, quinto, experimentos neoliberales. Terminaron todos igual, y nada hace dudar de que este va a terminar igual, muy mal para la sociedad argentina. Pero este como más decidido parece que los anteriores. No sé si como la dictadura, que fue a sangre y fuego. Este lamentablemente, como dijeron varios acá, fue por los votos. Pero parece más decidido por lo menos que las experiencias democráticas neoliberales anteriores. Lo ha dicho públicamente el presidente. Vengo no solo a modificar los planes económicos, etcétera, vengo a ejercer, a llevar adelante un cambio cultural en la Argentina. Que es muy sencillo y muy simple lo que está queriendo hacer en la Argentina. Está queriendo desindustrializarla nuevamente, lo está logrando lamentablemente, a paso firme, y está queriendo destruir a nuestra sociedad tal como la conocemos, que es una sociedad con clase media, con una importante clase media, cada vez más golpeada, cada vez más deteriorada, cada vez más individualista, cada vez menos solidaria. Está viniendo a transformar esa sociedad. Un país que se destacó en América Latina por mucho tiempo, justamente por eso, por tener una industria desarrollada, por tener una buena distribución primaria del ingreso, como se suele decir, vinculada a los puestos de trabajo, con cierta calificación, por tener una sociedad culta, formada, con universidades públicas, con escuela pública, con tener una clase media con cierto grado de prosperidad y con cierto grado de cumplimiento de los derechos sociales, de la justicia social en Argentina. Eso es lo que viene a transformar. ¿En qué lo quiere transformar? En una sociedad mucho más parecida a lo que lamentablemente padecen otros países hace mucho tiempo de América Latina y de otras partes del mundo. Una sociedad totalmente dualizada, en donde una gran mayoría vive totalmente pauperizada, sin posibilidades de movilidad social, sin posibilidades casi de subsistencia, y después un pequeño grupo de sectores vinculados a las ventajas naturales, a los sectores extractivos, a los mercados internacionales, que se dan la gran vida. Y eso se refleja en muchos lugares. Se refleja en la forma de vivir, inclusive, de esas sociedades, que se está replicando lamentablemente en la Argentina, y cada vez más. Hace falta agarrar cualquier ruta del conurbano, de zonas periurbanas del conurbano, para ver cómo proliferan los countries, pero al lado proliferan los barrios populares en la más absoluta miseria, ¿no? Y contra eso tenemos que pelear nosotros en la provincia todos los días. No tengo prurito en decirlo, el modelo country villa a mí no me gusta, no es una sociedad que yo quiero. No es una sociedad que yo quiero. Yo quiero una sociedad más justa, con ciudad abierta, con vivienda para todos, con acceso a los servicios públicos para todos, con educación para todos, con salud para todos. Eso es lo que vino a hacer Milei, lo que está haciendo Milei. Pero por suerte tuvimos los ejemplos de los años de Néstor y Cristina, en donde a contramano de lo que muchos pensaban, después de los años 90, de que allá Argentina, bueno, el mito de la industrialización, de la posibilidad de tener una sociedad industrializada, con determinados sectores, que paguen buenos salarios, que generen empleo formal, nos mostraron que eso se podía. Y por lo tanto nosotros sabemos que se puede volver a trabajar en ese sentido. Podemos pensar nuevamente, reconstruir esa sociedad que hoy está tan devastada. Repito, una sociedad con sectores productivos que vayan más allá de lo extractivo, que generen empleo para toda la población o para una buena parte de población, no que generen empleo para una parte muy pequeña de la población y el resto totalmente excluida en la informalidad, en la pobreza, en la subsistencia. Yo creo que ese es un ejemplo que tenemos que seguir para mirar hacia adelante. El ejemplo de esos 12 años a nosotros nos permite pensar en que se puede volver a hacer, con dificultades, ¿no? Con dificultades, porque una de las cosas que a mí más me preocupa, cuando uno analiza un poco más el largo plazo, es cómo se ha expandido la brecha tecnológica y científica que tenía la Argentina hace 50 años respecto a lo que está pasando ahora. Voy a dar un ejemplo de una empresa que estuvo muy en boca de todos en los últimos días y sigue estando justamente en boca de todos, FATE. ¿Sí? Para los que no son argentinos, FATE era una empresa de capitales nacionales, era porque se fundió hace poquito, ¿no?
una empresa de capitales nacionales que hace 70, 80 años producía neumáticos en Argentina, pero que en el año 69 FATE largó su división electrónica. Y hasta el año 76, justamente hasta el año del golpe, la empresa FATE tenía proyectos de desarrollar computadoras personales en Argentina y producía y exportaba calculadoras científicas a Europa. Traigo ese ejemplo de cómo hace 50 años nosotros estábamos en la frontera tecnológica, porque la electrónica y la microelectrónica en ese momento era la frontera tecnológica. Ahora uno cuando mira los reels, las páginas, etcétera, y mira dónde está la frontera tecnológica hoy en día en el mundo, mira hacia China, mira hacia otros países desarrollados, ahí nos damos cuenta del terreno vital que hemos perdido, que probablemente sea el más difícil de recuperar, Probablemente sea el más difícil de recuperar. Igual lo vamos a recuperar, por lo menos en parte, y veremos en dónde, y con qué prioridades y en qué sectores. Pero de nuevo, hay que recorrer nuevamente, como lo hizo Argentina alguna vez, ese sendero de desarrollo científico y tecnológico, y eso lo sabemos, que requiere de recursos y que requiere de decisiones políticas, que es fortalecer la educación universitaria, las instituciones científicas y tecnológicas de la Argentina, que son de las que están más golpeadas hoy en nuestro país. Algunas cuestiones que quiero poner en valor de la democracia de los últimos 50 años. En materia de educación, hace 50 años el 20% de la población argentina terminaba la escuela secundaria. Hoy la termina el 85%. Termina la escuela secundaria. Eso es por la democracia, eso es por la educación pública. Hace 50 años la esperanza de vida al nacer en Argentina, es decir, la edad promedio en la que vivían los argentinos, era de 66 años. Hoy es de 78 años. 77,8 exactamente. Se ha incrementado más de 11 años la expectativa de vida al nacer. Eso es porque en la Argentina todavía tenemos, a pesar de los problemas cada vez peores que tenemos, un sistema público de salud en Argentina. Destaco estas cuestiones porque probablemente a nosotros nos parecen normales y naturales, pero en otros países del mundo tampoco están. En muchos países de América Latina no tienen nuestros sistemas de educación pública, de universidad pública, de salud pública, de ciencia y tecnología, a pesar de los golpes que han recibido en los últimos tiempos, en los distintos periodos neoliberales. Quería señalar estas cuestiones porque me parece que hoy no solo tenemos que recordar lo que pasó hace 50 años, no solo tenemos que llevar adelante el permanente ejercicio y el obligado ejercicio que tenemos que hacer de memoria, verdad y justicia, no solo tenemos que resistir a lo que está sucediendo hoy en Argentina y en gran parte del mundo, a la radicalización de las ultraderechas, a las restauraciones conservadoras, a las guerras, a los genocidios, no solo recordar el pasado, no solo resistir este presente tan ingrato, tan infame, sino fundamentalmente creo que hoy la principal acción política que tenemos que llevar adelante es construir el futuro. Tenemos que hoy construir el futuro, empezar a construir el futuro para la Argentina. Lo dijo nuestro gobernador hace muy poquito, en un acto, y en varias actividades también luego lo repitió. Es el año de la construcción, y eso nos pidió a nosotros, es el año de la construcción política. El 2026 es el año de la construcción política. Acá no hay ninguna candidatura, acá no hay ninguna campaña. Este año no hay elecciones, no hay que definir ningún candidato a nada. Lo que hay que hacer es la construcción política de una alternativa a Milei, en donde todos los sectores perjudicados por Milei, que son la grandísima mayoría de los sectores de la Argentina, que representan a la grandísima mayoría de la población argentina, nos podamos sentar a discutir, a debatir, a dialogar, a programar cuáles son las políticas del futuro para que Argentina vuelva a tener ese brillo que supo tener hace 50 años. Y que en gran parte lo hemos perdido, otras cosas hemos mejorado, como acabo de decir, pero me parece que tenemos una obligación moral, ahora que Milei está tanto con lo de la moral, ¿no? Pero después nos enteramos todas las fechorías que hacen él y sus funcionarios. Nosotros sí tenemos la obligación moral de construir una alternativa política para que en el 2027 se termine esta pesadilla y empiece una época de paz, de prosperidad, de crecimiento y de desarrollo para los argentinos.
No, nada está perdido acá, está todo en disputa y en esa disputa nosotros tenemos que ser actores principales, tenemos que ser actores responsables de construir nuestro futuro. Por eso, compañeros y compañeras, son 30.000, memoria, verdad y justicia y a construir el futuro que nos espera. Muchísimas gracias.